Buenos días, bienvenidos de nuevo a Asturias Innova, el proyecto del comercio centrado en la innovación y en el análisis y la divulgación de todo trabajo que se desarrolla en Asturias en ese campo. Hoy, en la segunda cita de la jornada El Mundo tras el COVID-19, pretendemos hablar de industria en general, con un título bastante ilustrativo: La industria pide un rescate. Contamos para ello con un invitado de lujo, una personalidad en nuestro país y en los foros de la Unión Europea en los que siempre son tenidas en cuenta sus opiniones. Se trata de Andrés Barceló, director general de UNESID, la Unión de Empresas Siderúrgicas, secretario de la Alianza para la Competitividad de la Industria Española y miembro del Consejo Económico y Social Europeo. Buenos días, don Andrés Barceló, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Es un orgullo y un honor poder participar en esta excelente iniciativa del comercio. Muchas gracias. Está claro que la industria en general y la siderurgia en particular han pedido un rescate o están pidiendo un rescate. Bueno, no. Un rescate es una palabra que pide alguien que está o ahogado o al borde o al borde de hundirse. ¿No? Lo que pedimos es que no se nos deje fuera. Hemos hecho nuestros deberes, estamos dispuestos a seguir haciendo nuestros deberes, a colaborar con la economía y con la sociedad española y no queremos eh, que se nos olvide, que se olvide a la industria en general, la siderurgia en particular, por supuesto, que es a la que yo me dedico y por la que tengo especial devoción, como es natural, pero lo que queremos es eso, básicamente. Eh, nos da la sensación que algunos actores políticos españoles les es más cómodo hablar de cosas que no existen que de cosas que existen. Y esa sería nuestra principal petición. Mantengamos lo que tenemos y después que vengan cosas nuevas. Correcto. En todo caso, esta petición de ayuda, llamémosla, no la vamos a llamar rescate, desde luego no es nueva, ¿no? Porque hace ya como mínimo 2 años que las grandes industrias del acero, empezando por ArcelorMittal, que es el gran referente, y organizaciones como la suya y los propios sindicatos, han venido solicitando o dando un toque de atención a la Unión Europea para velar por la propia supervivencia incluso del sector, al menos en Europa. Sí, bueno, es que hay un problema. eh, Europa y en particular España también. No tenemos solo tenemos dos ventajas competitivas. Una es las personas, la más importante. Nosotros tenemos muy buenos directivos, buenos trabajadores, muy bien formados y nos preocupamos de la seguridad y la formación. Esa es una ventaja competitiva. Y la otra es la regulación, porque nosotros no tenemos materias primas estupendas, no tenemos nada de eso. Con lo cual, esas son nuestras dos únicas ventajas competitivas. Tenemos que cuidarlas. Entonces, lo que no puede ser es que se abandone la regulación. Y muchas veces la Unión Europea y algunos políticos españoles también no parecen entender el mundo. No parecen entender la complejidad, que lo entiendo, ojo que lo acepto, del mundo y creen que la Unión Europea, lo que yo llamo el liderazgo por el ejemplo, que con eso vale. Con eso no siempre vale, como hemos comprobado día a día en muchas cosas. Entonces necesitamos que se nos apoye. Voy a decir una frase que dice uno de mi jefe, el presidente de UNESID, que es el consejero delegado de Acerinos, que el acero se va a seguir consumiendo. Podemos elegir en que sea acero europeo, mejor acero español, o acero de otros países. Es un tema que hay que pararse a pensar porque no hay ni una sola predicción. Miren ustedes que ahora hay predicciones para todo. No hay ni una sola predicción que diga que se va a utilizar menos acero en el siglo XXI que el que se utilizó en el siglo XX. Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta. Sí, sí. En todo caso, don Andrés Barceló, yo creo la crisis provocada por la pandemia sanitaria ahora por el coronavirus, lo que ha hecho ha sido
acentuar un poco todos estos problemas que viene arrastrando el sector, ¿no? Yo creo que los podríamos resumir en los efectos de la lucha contra el cambio climático, la competencia desleal que ejercen países extracomunitarios en el mercado y, en el caso de España, particularmente el coste de la energía. Bueno, cada uno de estos capítulos daría para una sesión específica, me imagino. Sí, sí, son muy amplios. Sí, pero con esos tres están muy bien definidos. La lucha contra el cambio climático o la regulación en general, la regulación, hay que hacerla primero, comprometidos. Nosotros estamos comprometidos. UNESID, nuestra asociación, hizo un manifiesto en el mes de noviembre, antes de que soñáramos con estas cosas, en el mes de noviembre, estas cosas que nos han pasado, de compromiso con la descarbonización. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero estas cosas requieren su tiempo. Todo el mundo que está en la vida real lo sabe. Una declaración política no supone que se haga, que haya tecnología disponible o que se hagan inversiones. Hay que hacerlas, hay que ir avanzando y hay que ir en un proceso gradual, porque hay que hacer inversiones que sean económicamente, técnicamente posibles, económicamente rentables y luego ponerlas en marcha. Eso es una parte que tenemos de dificultad respecto de otros países, de países terceros. La otra, la segunda, el segundo tema, perdón, era la energía, es el tema más genuinamente español, es el tema de la política comercial. Europa es un mercado abierto, muy abierto, el mercado más abierto del mundo, y en el producto siderúrgico con mayor, con una diferencia enorme. Primero, es un mercado muy grande, el mayor mercado del mundo. Segundo, es un mercado diverso, con muchos actores independientes. No hay un dominio de las grandes fábricas siderúrgicas, las grandes empresas siderúrgicas no dominan el mercado, lo cual es bueno para el consumidor. Hay muchos actores y de eso se aprovechan nuestros vecinos y otros países que, con ayudas de sus gobiernos, en el caso más paradigmático ha sido en el pasado el caso de China, o con legislaciones laxas, acceden al mercado aprovechándose de la situación. Y una de las cosas más peligrosas que tenemos es que la posible recuperación que todos esperamos que se produzca en el año que viene, la recuperación de la demanda, que se la coman importaciones de otros países que no cumplen nuestros estándares climáticos, nuestros estándares ambientales y ni nuestros estándares laborales, desde luego. Ese es un problema. En España tenemos un problema propio y genuino que, perdón por extenderme un poquito, que es el coste Sí. de la electricidad. El coste de Si la te parece, energía en general, pero si le lo podemos parece, dejar si queréis. no, por concretar un poquito el primer tema del que he hablado, el tema del cambio climático, ¿no? Aquí observamos una cosa clara, que es que Europa juega en ese tablero en inferioridad de condiciones. La Unión Europea, que es estricta en la lucha contra el cambio climático, firman todos sus países los acuerdos de París y luego vemos cómo otros países pues, no los firman, ¿no? China, Estados Unidos, Rusia, Brasil, Turquía, que es el gran, digamos ahora, el que nos hace una mayor competencia. Yo creo que aquí estamos ante el primer gran contratiempo serio de que es de competencia, ¿no? En inferioridad de condiciones toda la industria europea. Toda la razón. Tiene usted toda la razón. ¿Cuál es el problema? Que cuando se genera el sistema que hay en Europa de lucha contra el cambio climático, que es el comercio de emisiones de gases de efecto invernadero, se piensan dos cosas. Un error inicial, que ese impulso iba a hacer que las industrias se transformaran rápidamente, porque hay otros sectores que se olvidan. El tema del cambio climático parece que ni la vivienda ni el transporte son parte de él. Se centra el esfuerzo en la industria. Entonces, se centra ese esfuerzo en la industria, pero los temas son más complejos de lo que parece. Luego vino la crisis del año 2008 y ahora nos viene la crisis actual. ¿Qué nos sucede? Pues que el liderazgo por el ejemplo no funciona. Nosotros hacemos, la Unión Europea asume unas responsabilidades, las pone muy firmes y algunos países, como es el caso de España, dicen, y nosotros más, y nosotros más. Estupendo, pero si los demás no están obligados. O sea, incluso dentro de Europa nos encontramos con divergencias sangrantes.
Cuando en España se ha agilizado el cierre de las centrales térmicas de carbón, en Alemania, país verde por excelencia, en Claro. Alemania van a empezar, a cerrar en el 2038, 38, 2038. Y los Ujú. lignitos de la Alemania del Este, que son los que están funcionando, son mucho peor. Tenemos una dificultad. Yo creo que una de las ventajas que tenemos ahora, por ser positivo, porque tenemos que ser positivos y optimistas, es que la, la Unión Europea en general se ha dado cuenta que tenemos un problema. Y por eso se ha empezado a hablar de un impuesto al CO2 o de un ajuste en frontera. Vale, tenemos un problema, vamos a ver cómo lo solucionamos. La presidenta de la nueva comisión se comprometió a poner en marcha un sistema, la comisión está trabajando en ello y esperamos que a final de año podamos arreglar. Porque el sistema actual no funciona. El sistema actual Parece, lo que lleva es a que sea mejor invertir en otro sitio que aquí. Parece que observamos en los últimos tiempos un cambio en ese sentido, ¿no? Porque si algo hay que reprocharle o habría que reprocharle a la Unión Europea hasta este momento es la lentitud en reaccionar. Nosotros, el mundo entero, ¿no? Asistimos un poco sorprendidos a las amenazas del señor Trump. A él le cuestan una semana, 10 días o 15 ponerlas en marcha. Y aquí resulta Bueno, que estamos pidiendo desde hace años que se tomen medidas en la Unión Europea y yo le pregunto, ¿por qué esa timidez ante las importaciones extracomunitarias, por ejemplo? bueno, hay que tener en cuenta, hay una explicación sencilla. Y ahora los españoles lo entendemos bien. Nosotros tenemos un sistema competencial muy complejo entre el Estado y las comunidades autónomas. Bueno, pues eso multiplíquenlo por 27 o 28 hasta ahora, 27 en 4 días, ¿no? Que es el tema de cómo se toman las decisiones. Y las decisiones en Europa son por su propia naturaleza lentas. Además, son muy transparentes. Todo el mundo sabe todo. Todo el mundo sabe todo. Hay que tener en cuenta que el diario oficial de la Unión Europea se publica en 23 idiomas. 23 idiomas. Todo el mundo sabe todo. Y todos nuestros competidores lo saben. Y el proceso es muy lento. Y luego los intereses son diferentes. Hay gobiernos o políticos que se pueden permitir el lujo de ser liberales porque tienen lo que yo llamo el arancel geográfico. Están en sitios, son muy poquitos y están en sitios muy lejanos donde nadie tiene interés en ir. Pero nosotros estamos en el Mediterráneo, accesibles por el canal de Suez desde todo el mundo y por el Atlántico, que vamos a decir, muy fácil de acceder y tenemos que tener cuidado. Entonces, eso es una parte. El juego de mayorías y minorías es muy, 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 muy complicado, mientras que en Estados Unidos es uno. Las leyes comerciales americanas están diseñadas no para defender la competitividad de la economía, sino para defender a la industria local. O sea, es un Ya. cambio total de paradigma. Es un cambio total de paradigma. Hacer Mm. un expediente antidumping, que yo he empleado mucho tiempo de mi vida profesional a ello, requiere en Europa mucho tiempo, menos dinero que en Estados Unidos. En Estados Unidos son muy caros los expedientes por el esquema de los abogados americanos, Sí. pero muchísimo tiempo y es muy complejo. Y luego acabamos de ver las medidas de salvaguardia que se acaban de modificar, entrando en el otro tema, pues requieren una cosa muy rara que no entiende una persona normal, que se llama la mayoría cualificada. Se necesitan un número, el 60% de los Estados miembros que supongan a la vez el 65% de la población. Con lo cual, pues casi como en las series americanas, la comisión, que es la que lo propone, tiene que estar contando votos. Y hasta que no tienen los votos, y en ese conteo de votos, pues hace lo de siempre. A uno le da una cosa, a otro le ofrece otra, porque es parte de, si lo decimos en fino, diríamos la negociación, y si lo decimos en burdo, del mercado persa de alcanzar acuerdos cuando afectan a mucho. Eso los españoles tenemos ahora una experiencia solo leyendo la prensa muy grande. Correcto, correcto. Vayamos, si le parece, a dos de los factores concretos que afectan a la competitividad de las empresas españolas. Por un lado, los costes por los derechos de emisión de CO2 y por otro, el coste de la energía eléctrica. Hemos visto que las compensaciones por esos derechos de emisión han bajado en nuestro país de una forma drástica
de un año a otro sin que todavía se haya explicado muy bien por qué. Por falta, la explicación es muy sencilla, falta de voluntad. No, no hay otra. Ahora, estamos hablando de la compensación de los sobrecostes de la electricidad. Voy a explicar esto lo que es, porque si no se explica, es decir, a las empresas que están aceptadas en una relación de la Comisión Europea, entre las que está la siderurgia, parte de la industria química, está el papel, a esas empresas se autoriza a los Estados miembros a que les compensen los sobrecostes que han tenido. Es decir, que en el año 20 lo que se pagará es por sobrecostes del año 19. No son los sobrecostes reales, es menos, porque hay un proceso muy complejo de conteo y de cómo se contabilizan esos sobrecostes, pero básicamente lo que corresponden es a que como las compañías eléctricas pagan el 100% de los derechos de emisión que necesitan comprar en el mercado y eso, como es natural, lo incluyen en el precio de la electricidad y eso va a todo. Con el sistema que tenemos de fijación de precios en España, eso va hasta la hidráulica. El sobreprecio, porque el último que fija el precio, salvo excepciones, suele ser, antes era el carbón, ahora son las centrales de ciclo combinado. Entonces, esos sobrecostes se calculan y se compensan a las empresas. Hay que decir que en el año 19, correspondiente al 18, el gobierno español pagó el 100% de lo solicitado. Pero el proceso luego es complejo. Las empresas tienen que solicitarlo y además de solicitarlo, tienen que verificar que la información que dan es buena. Los funcionarios del Ministerio de Industria lo estudian y lo corrigen si hay que corregir algo y lo dan. ¿Qué sucede? Que este año la convocatoria ha salido con 6 millones de euros. 6 millones de euros. Hay algunas empresas que les va a costar más, preparar el expediente que lo que van a recibir de compensación. Y la promesa de que eso se completaría, porque no hay presupuesto, porque ya sabemos, honestamente, no es necesario eso, porque si hay presupuesto, tenemos un presupuesto prorrogado y en el presupuesto del 2018, los célebres presupuestos de Montoro que van a estudiar los estudiantes de Económicas y de Hacienda Pública en los próximos 100 años, en ese presupuesto hay una partida de 150 millones que está en energía para compensar los sobrecostes de la renovable, bla, 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 bla. Eso Sí, es lo que se sí. utilizó el año pasado y eso es lo que al día de hoy todavía no se ha utilizado. No existe. Al día de hoy no se ha utilizado Sí, y de no lo ahí viene sabemos. un poco, sí, de ahí viene un poco la queja de muchas empresas, entre otras, bueno, hay que volver a referirse a ArcelorMittal, ¿no? Que pasó, pues, Hombre, pero no es la única, pero no es la única. no, por supuesto que no, ¿no? Pero, bueno, yendo al segundo capítulo importante de esta historia, que es el del coste de la energía eléctrica en nuestro país, en donde, desde luego, ese coste ya de mano nos impide competir en igualdad de condiciones con nuestros referentes europeos a los que siempre apelamos, que son Francia y Alemania. En este Claro, momento, ¿no? Andrés, sigue, sigue. no, Sí, que no lo he oído. no, Nos impide competir. nos impide competir y iría un poco más allá. En este momento se puede más o menos calcular la diferencia del coste de energía con estos países. Se ha hablado en los últimos meses, por ejemplo, de unas diferencias de 12, 15 euros por megavatio, incluso más. En este momento, ¿de cuánto podríamos estar hablando en esa diferencia? En este momento quizás sea menor, estará en el orden. Estoy hablando del precio total, porque Sí, hay una diferencia que es el precio del mercado mayorista que oscilaba antes en 14 euros megavatio hora. En los futuros parece que eso desaparece, en los futuros a 6 años. 6 años, todos calvos, aunque eso yo llevo ya ventaja. En los futuros a 6 años porque están asumiendo que se va a producir una rebaja en el precio español, que ojalá, pero bueno, hablando de ahora. Eh, sí, Entre 14 hay un estudio de AEG. AEG es la Asociación de Grandes Empresas, donde están todas sí, las grandes empresas asturianas. Están ahí. Hay un estudio
financiado por ellos, que llega a hablar de 20 euros megavatio hora. El problema es que el coste de la energía para la industria electrointensiva tiene tres paquetes, más o menos. El precio del mayorista o el precio del mercado con el que se haya generado el contrato. En España hay muy pocos contratos bilaterales porque al productor eléctrico le trae más cuenta ir al mercado mayorista, ir al pool, le trae más cuenta ir al pool y como la regulación se lo permite, pues él optimiza su Sí, beneficio y eso no hay nada que objetarle a las empresas, hay que objetarle al regulador. Otra parte son costes regulados de la gestión o de impuestos el drama de la tarifa eléctrica le pasa como a la del agua, que nos pasa a todos en nuestra casa, ¿no? Que recauda muy bien. Y entonces cuando los gobiernos históricamente no han querido afrontar el coste de decir, queremos darle esto a esto, lo han metido ahí. Por ejemplo, en la tarifa eléctrica estaba metido en los planes de apoyo a la minería, están metidas las subvenciones a la electricidad extrapeninsular, están metidas muchas cosas que honestamente no se corresponden. En otros países esas cosas están eliminadas por completo para la industria electrointensiva, que además da un servicio. Da un servicio porque puede ser interrumpible, porque da estabilidad. Hay una anécdota divertida en esto. El célebre decreto ley ese de la noche que no dormimos ninguno porque se iba a parar la economía, muchas empresas siderúrgicas pararon, cumplieron el decreto y pararon. Al día siguiente, un altísimo cargo del gobierno, llamó a nuestro presidente a decirle que por qué no abrían, que es que el sistema eléctrico se caía. O sea, nosotros, no, la siderurgia, que es el principal consumidor eléctrico de este país como sector, la siderurgia aporta estabilidad al sistema eléctrico. Y nosotros somos serios y responsables. Claro, si el gobierno te dice que cierres, tienes que cerrar, porque está claro. es su capacidad. Pero eso es un ejemplo de que hay ciertas cosas que hay que tomarlas con calma. Sí. Y el Hablando precio eléctrico, sí, perdón, sí. No, por seguir un poco en esta línea que comentaba del gobierno, ustedes desde UNESIC principalmente han venido insistiendo en la necesidad de que el gobierno apruebe de una vez el estatuto de la industria electrointensiva, ¿no? Que lleva meses de retraso, como todos sabemos. no, ¿Qué es lo que meses no, años, años? ¿Qué es lo que impide años. la aprobación? ¿Qué es lo que impide la aprobación de este estatuto? Por otro lado, ¿cree que en el gobierno actual, existen dos sensibilidades? Una la del Ministerio de Industria y otra la de Transición Ecológica, y que ahí existe un choque de trenes. Bueno, voy a empezar por el estatuto. El estatuto es el día de la marmota. Iba a salir en octubre del 18, y estamos en junio del 20. Salió un decreto ley reducido donde se daba un plazo de 6 meses. Y luego ha habido siempre hay una excusa cuando no se quiere hacer algo, ¿no? Que había elecciones, que es verdad, que después el gobierno estaba en funciones, que se iba a hacer, pero ojo, tenemos un gobierno y un parlamento que creo que ha aprobado ya en lo que llevamos de año 21 decretos leyes. 21 decretos leyes, no es ni uno ni dos. Y algunos que si el gobierno dice que son urgentes, pues lo serán, pero que a lo mejor no nos parecen a los ciudadanos tan urgentes. Bueno, no se ha hecho porque no se ha querido, básicamente. Luego, el problema es el estatuto que hace. El último texto que nosotros conocimos, lo conocimos en el mes de febrero, y suponía para la siderurgia, que he dicho que es el principal sector consumidor de la energía eléctrica, una rebaja efectiva de 56 céntimos de euro. Eso es un insulto, directamente. Eso es un insulto, no tiene otra cosa. Si esa era, hay otros sectores, ojo, no voy a decir, hay otros sectores que a lo mejor están contentos porque la rebaja se reparte en función, pero el más electrointensivo 56 céntimos de euros. Pues eso no, para eso que se lo guarden, para eso que se lo guarden. En cuanto a la divergencia entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Transición Ecológica, eso se da en todos los países. Pero yo hay una trampa en la que no quiero entrar. Esto es un acto de gobierno. Un acto de gobierno. Y entonces hay algunos que son
incluso amigos míos, amigos y paisanos míos y con mucha relación, y otros que son menos amigos míos, pero al final es un acto de gobierno. Entonces, si el Ministerio de Industria tiene un alma y el Ministerio de Transición Ecológica tiene otro alma, pues se tendrán que poner de acuerdo y tomar las decisiones, porque las responsabilidades no son únicas y no son compartidas. En España hay un gobierno, lo que se llama constitucionalmente un gobierno de gabinete. Y un gobierno de gabinete son todos colegiadamente y los decretos los aprueba el Consejo de Ministros. No son decisiones personales de un ministro ni de otro. Yo en eso no quiero personalizar. No quiero Usted personalizar hace, porque me niego a entrar en eso. sí, efectivamente, hace unos días usted intervino en el Congreso de los Diputados ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica y allí, nada más salir, efectivamente calificó de insulto la última propuesta del Gobierno para la industria electrointensiva. Me imagino que la ministra le habrá llamado para decir, Bueno, hombre, suaviza el discurso, no sé. no. Tengo que decir una cosa, que yo dije que era un insulto y si no lo dije bien, no, era un insulto para la siderurgia. Insisto que hay otros que pueden estar incluso contentos, ¿eh? Porque su coste eléctrico es más bajo o porque su ayuda va a ser más alta. Lo que conseguimos de ese día fue que llevábamos mucho tiempo y no había habido un malentendido, fue podernos reunir con la vicepresidenta Rivera pero oiga, yo sigo pensando eso. Y si ayer tuvimos, no sé si fue ayer o anteayer, perdón, tuvimos una reunión de un grupo de trabajo que hemos creado que ha creado el Ministerio de Industria con la Alianza Electrointensiva, con la Alianza por la Industria, y nos anunciaron que nos iban a llamar en breve para hablar del Estatuto Electrointensivo. Yo volveré a decirlo, pero si estoy equivocado, que me corrijan. Pero mi cifra sale de la memoria que ha elaborado el gobierno. No la pongo en duda. Bueno, a lo mejor la pongo en duda, pero la tomo como la cifra. Entonces, no puedo decir otra cosa. Si alguien cree que para una empresa, por no citar a ArcelorMittal, por la que además usted sabe que yo tengo una especial devoción personal, pero eso es aparte, yo tengo que hablar de todos. Si cualquier empresa siderúrgica, el único alivio que va a tener en su factura eléctrica son 56 céntimos de euros por megavatio, pues que me digan, con megavatio hora, que me digan que si eso de verdad ayuda a alguien. Eso suena, a lo mejor un insulto es una palabra muy fuerte y yo me vine arriba y lo dije, pero suena excesivo, que eso no se puede agradecer. O sea, Está claro. cuando se ha estado contando, en estos 2 años, ya digo, como llevaba mucho tiempo, no os preocupéis, y tanto, no solo la ministra de Industria, sino la vicepresidenta, o la hoy vicepresidenta, incluso el presidente del gobierno ha estado diciendo que no había ningún problema, que con el estatuto electrointensivo se iban a facilitar las cosas. Oiga, con eso no se arregla, ya está. Pues está claro. Usted conoce bien Asturias y no le voy a contar lo que estamos pensando en Asturias en este momento en empresas como ArcelorMittal, como Asturiana de Zinc, como Alcoa con su drama, aunque la lista podría continuar, ¿no? Al final, usted dice, hay que ser optimistas. Yo le pregunto, ¿vamos a ser capaces de tener una tarifa eléctrica competitiva con los países europeos? Yo creo que sí, porque no nos queda otro remedio. Ya he dicho antes que tenemos dos ventajas competitivas, el personal o sea, las personas y la regulación. Y eso lo repetimos. Y nadie nos dice que no. Que me digan qué otra ventaja competitiva tenemos. A lo mejor yo soy torpe y no la he encontrado. Pero entonces tenemos que hacerlo. Nosotros lo que estamos convencidos y lo decimos, y además en Asturias hay un ejemplo mundial. Hay un ejemplo mundial muy poco, y así aquí sí que voy a citar una empresa, muy poco publicitado para la importancia que tiene, que es el centro de I+D que tiene ArcelorMittal. Eso es un orgullo que a lo mejor algunos amigos míos asturianos no se dan cuenta de lo importante que es. De lo importante que es para España, para Europa y para la industria, ¿no? Entonces, nosotros estamos convencidos que estamos en una industria con futuro. No estamos en una cosa que va a desaparecer y como o sea, no somos
no somos, voy a decir algo, por no hablar de algo muy asturiano, algo que no tiene nada que ver, no somos las plantaciones de plátano de Canarias, que solo pueden sobrevivir con ayudas porque no pueden competir con las plantaciones de las bananas latinoamericanas. No, no somos eso. Somos una industria con futuro. Lo que necesitamos ni siquiera es un rescate, es que no nos pongan piedras en las ruedas. Que no nos echen piedras, que no nos pongan palos en las ruedas, perdón, que no nos pongan palos en las ruedas y que nos dejen y que nos ayuden a desarrollarnos y a impulsar. Eso es lo que necesitamos. Sé la preocupación. Tengo muchos, como usted sabe, yo tengo muchos amigos asturianos. Y entonces sé de la preocupación enorme que hay, no solo en Asturias, sino en todas las regiones industriales. También sé que el gobierno lo sabe. El gobierno lo sabe y que es muy difícil, hay que conciliar muchas cosas y por eso nosotros lo que pedimos es, oiga, si estamos aquí, estamos para ayudar y para desarrollarnos. Una parte la pondrá la industria, que la tiene que poner y la está poniendo, y si tiene que poner más, lo pondrá, y otra parte la tiene que poner la regulación, y en la parte de la regulación es el tema del coste eléctrico. No puede ser que sea más rentable instalar, si es que alguien instalara una planta nueva en Alemania que en España. Eso no puede ser. Está claro. En todo caso, en plena crisis de la industria que veníamos arrastrando de años atrás, viene ahora la crisis asociada a la pandemia del coronavirus, ¿no? Y entramos en un escenario nuevo, que es el que de repente, parece que de repente, ha habido una caída, lógicamente, de la actividad en el mes de marzo espectacular, lo mismo que las producciones, sobre todo en Europa, y estamos viendo ya una nueva modalidad, no nueva, pero sí yo creo que en este momento se da más, que es el tema de las deslocalizaciones de las empresas, ¿no? Como estamos observando en nuestro país con anuncios tan dramáticos como el de Nissan. Aunque no sea una cuestión solo nuestra, lo que quiero decir es que esa crisis se va a acentuar más todavía ahora con esta crisis de la pandemia sanitaria. Bueno, no es tanto la pandemia como la crisis económica que viene detrás. Aquí lo que hemos tenido es, en el caso de la siderurgia, que la demanda ha desaparecido. La demanda ha desaparecido. A mí me hace casi un poco de gracia, no digo gracia, es casi llorar, ¿no? Cuando después de las 2 semanas de cierre de la actividad económica, yo me niego a aceptar la palabra hibernación, porque hibernación es lo que hacen los osos, pero no las empresas ni la actividad económica. Después del cierre, las llamadas que yo recibía decían, ¿ya habéis abierto? Bueno, pero ¿abrir para qué? Porque las empresas siderúrgicas producen productos siderúrgicos para vendérselos a alguien que los utiliza. Si no hay nadie que los utilice, ¿para qué lo vas a producir? Que es el problema. Eso nos ha pasado recientemente, no sabemos cuándo nos vamos a... Este año va a ser difícil, esperemos que nos recuperemos, que se recupere la demanda el año que viene, por eso la Alianza por la Industria presentó una serie de propuestas al gobierno y a los grupos parlamentarios y a las comunidades autónomas. Tuvimos la ocasión de reunirnos, fue la segunda reunión con el consejero asturiano, una serie de 10 propuestas donde lo primero es fomentar la demanda. Hay una parte que el gobierno ya ha tomado en consideración, que es el fomento de la demanda del automóvil. No es estas cosas nunca es lo que uno quisiera al 100%, pero bueno, se ha ido avanzando, se ha avanzado y sobre todo es una cosa muy importante que se ha hecho de una manera con neutralidad tecnológica, porque lo que nosotros no pedíamos y no podemos pedir ni nadie es que el dinero del contribuyente español, porque estas son las ayudas, son el dinero del contribuyente, se vaya a fomentar el empleo en Corea, en China, en Turquía o donde sea. Queremos que el dinero del contribuyente español sea limpio, sea libre, no acabe con el comercio, pero sobre todo fomente el empleo en España. Eso ya se ha arreglado, nos falta el tema de la construcción, que es la otra pata entre la construcción y el automóvil suponen más o menos el 60% de todo el acero que se consume en España. O sea que son los dos sectores clave de la actividad. Y luego hay otros sectores ligados a la construcción que suman más, aunque no sean directamente construcción. Bueno, entonces estamos en ello. Yo creo que tenemos obligación de ser optimistas porque tenemos obligación de tener el futuro. Y estoy convencido de verdad,
que por encima de algunos prejuicios que yo ya no digo ideológicos, a veces suenan casi religiosos, algunos prejuicios, cuando le explicas la situación a los responsables políticos, que lo que pretenden es el bien común, por supuesto, lo entienden y ahora simplemente pues tenemos que pasar de las musas al teatro en determinadas cosas. Pero nosotros estamos convencidos que hay sitio en España para la actividad siderúrgica, totalmente convencidos, y que tenemos que hacerla. Insisto, sería idiota, idiota con todas las letras, eso sí que no me apeo, dejar que sea más rentable producir acero en Alemania, más rentable que en España. Porque si hay algo que ha demostrado no solo esta crisis, sino la situación anterior, es que el dinero se mueve con mucha facilidad, con más facilidad que nada. Las puertas al campo no valen para nada. La deslocalización es menos deslocalización y más dejar de invertir. Y nosotros queremos y le pedimos a los poderes públicos que España sea un buen sitio para invertir. Como dice un colega mío, el director general de ANFAC, de la Asociación de Fabricantes, dice, oiga, cuando España, cuando acabe la crisis y esté todo normalizado, el sol, la playa, las montañas asturianas van a seguir. Pero no está garantizado que siga la industria. Para que siga la industria tenemos que ayudar en el buen sentido, no estamos hablando de subvencionar, no tenemos que ayudar en el buen sentido a que siga la industria. Aquí tenemos que tener trabajadores bien formados, tenemos que tener directivos responsables, tenemos que tener empresas responsables socialmente y tenemos que tener una regulación que ayude, que al final es lo que tienen que hacer los poderes públicos con nosotros. Sí, está claro que en esta crisis, nueva crisis que hemos entrado, definitivamente uno de los sectores más afectados es el del automóvil, ¿no? Y luego el automóvil además tiene un efecto dominó espectacular en sectores como el acero, el zinc, el vidrio, pero luego está todo el tema de los componentes y de los concesionarios y hasta de los talleres de reparación, que a veces nos olvidamos que también están ligados al mundo del automóvil, ¿no? España, después de Alemania y Francia, parece que reacciona y anuncia una inyección de dinero de 3.750 millones de euros para el sector del automóvil. ¿Usted cree que va a ser suficiente? Bueno, vamos a poner los números. Los políticos europeos y españoles han aprendido un nuevo concepto que los que sabemos un poquito de aritmética entendemos menos. Hablan de movilización. Vamos a distinguir lo que es dinero y lo que es voluntad. Esos 3.700 millones, hay una parte que es dinero, que es el plan, voy a llamarle plan Renove, no sé cómo se llama ahora, pero el plan Renove, eso que si uno va No, que achatarra un coche, le rebajan sí, tanto, eso, y el resto es bla 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 bla, algunos son créditos que están sometidos a que haya presupuesto. Yo me hincho de explicar a la gente que, por ejemplo, los proyectos de I+D, cuando una tasa de éxito muy buena es un 30%. Es decir, alguien lanza 10 proyectos y 3 son estupendos. Eso es una buena tasa de éxito. Porque el que tiene una tasa de éxito del 100% es que no ha lanzado proyectos, ha lanzado seguridades. Y la investigación tiene eso. Uno empieza por una cosa y sale por otra. Eso no es posible, que la ayuda pública sean créditos. Porque los créditos hay una mala costumbre, hay que devolverlos. Si queremos ayudar a la investigación, tendremos que dar dinero, a lo mejor a resultas. A lo mejor a resultas. Y oiga, si usted saca, me lo devuelve, pero si no saca, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Eso es una parte. Entonces, yo creo que esto va a ayudar a reactivar la situación del automóvil, que insisto, coincido plenamente con usted. El automóvil no es solo el automóvil, es la siderurgia, es la industria química, es toda la cadena de componentes que hay y toda la cadena luego de servicios desde los concesionarios, los talleres, y además tiene una ventaja que se reparte por toda la economía nacional. Es raro encontrar un municipio en España donde o bien no haya, o bien no haya un taller, no haya un taller de reparación, o bien no haya en un municipio ya un poco más grande una empresa que hace algo para el sector del automóvil. Aunque haga una pequeña actividad, el sector de componentes hay muchas pymes. Entonces, eso es importante. Yo creo que esto va en el buen sentido y confiemos
en que no se quede solo ahí, sino que en la parte regulatoria avance. Nosotros ayer le enviamos a la ministra, porque está incluido en ese plan, que muchas veces ya sabe cómo son los políticos, y sobre todo los políticos ahora, de mezclar muchas cosas. En ese plan está incluido una, una medida que para nosotros es muy importante, para la siderurgia, que es el aumento de la masa máxima de los camiones de 40 a 44 toneladas. Eso Ajá. llevamos 10 años detrás de ello. Nadie nos discute lo bueno y solamente se nos discute la oportunidad política. Bueno, en ese plan está incluido. Ayer le mandamos una carta a la ministra para que lo ponga en marcha. Lo han decidido, perfecto, muchas gracias. Se lo agradecemos, pónganlo en marcha. Que pase eso de las musas al teatro. Le hago una otra reflexión al hilo de esto. Entre las ayudas al sector anunciadas por el gobierno español figura también la compra, la ayuda a la compra de coches con motores de combustión, es decir, gasoil y gasolina, ¿no? Bueno, parece que contrasta un poco con aquella idea inicial de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que el verano pasado nos obsequió con aquella frase de el diésel tenía los días contados. Eso por un lado. Por otro, en España, en la actualidad, hay unas 12.000 gasolineras aproximadamente, ¿no? Mientras que los puntos de recarga para coches eléctricos apenas superan los 4.000. La pregunta que le hago, eh, los mayores descuentos que plantea el gobierno en este plan MOVE son precisamente para los coches eléctricos. Y yo le pregunto, ¿se está primando en este momento a las personas con un mayor poder adquisitivo, que son las que pueden acceder a comprarse un coche eléctrico? Se escapa esto de mi competencia como decir, es casi a título personal, evidentemente. Le estamos dando, yo tengo un amigo muy brillante que dice que hay algunas actividades donde los pobres subvencionan a los ricos y todos contentos. Pues esta parece una de ellas. El coche eléctrico al día de hoy es un coche urbano, es un coche urbano por las limitaciones de recarga, por las limitaciones tecnológicas. Y luego además es un coche de rico, es un coche caro, directamente. Entonces, Sí, sí. a mí se me hace cuesta arriba. Lo de la neutralidad tecnológica que nosotros demandábamos, lo que ha sucedido es que se ha impuesto la realidad, se ha impuesto el sentido común. Y el sentido común es que si en España no producimos coches eléctricos, no se produce, me parece que de todos los coches que se producen en España, un 2% son eléctricos. Sí. Impulsar una cosa que no hay demanda, eh, penalizar o demonizar cuando cualquier coche que se compre o salga hoy de un concesionario, sea de gasoil, sea de gasolina o sea de gas, que también hay coches con gas, es infinitamente más eficiente que un coche con 12, me parece que la media de los coches en España es 18 años, pero con un coche con 10, 12 años es infinitamente más eficiente el coche nuevo que el otro. Oiga, ningún coche que salga hoy del concesionario va a llegar al año 2050. Ninguno. Va Está a claro. morir antes. Pues, ¿qué necesidad había? Yo creo que eso fue una liberalidad de la ministra y que esto reconoce la situación. Yo creo que estas cosas siempre hay que darle a cada uno su lado y nunca se gana 5-0, pero bueno, reconoce la situación y por lo menos los ciudadanos que se quieran comprar un coche no están obligados a que ese coche sea eléctrico. Muy bien, vamos a ir terminando, don Andrés Barceló. Hay otro tema importante. Hace un mes, un poco menos, Alemania sorprendía con el anuncio de una inyección de 10.000 millones de euros en Lufthansa, haciéndose incluso con el 23% de su accionariado. Inmediatamente después, la Comisión Europea se ve obligada prácticamente a establecer una mínima normativa en la que se puede plantear eso, ¿no? ¿Usted ve factible que a partir de este momento los gobiernos de los estados empiecen a intervenir e incluso a participar activamente en las empresas? Aquí sabe que estamos pidiendo la nacionalización de Alcoa, por cierto. Yo no Vamos hablaría a nunca ver. de nacionalización, pero No, no, bueno. no, pero
voy a situar lo de Lufthansa, que es un caso muy interesante y que le he dedicado tiempo con la ayuda del consejero comercial español en Berlín, que me ha facilitado toda la información. Y el gobierno alemán inyecta un capital en Lufthansa importante con la sana intención de no ser un accionista activo, sino ser un accionista silente. Solamente se reserva una parte de la deuda, convertirla en capital para llegar al 25% y poder influir en alguna decisión estratégica de la compañía. Y de acuerdo con lo que han manifestado los políticos alemanes, es, por ejemplo, una OPA de una tercera compañía, evitarla o evitar el trocear la empresa, ¿no? Y ellos se reservan. En Alemania el esquema de gestión de las empresas es diferente que en España. En Alemania hay en las grandes compañías hay dos órganos, uno que llaman el Consejo de Supervisión y otro el Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo se parece mucho a nuestro consejo, al Consejo de Administración de las sociedades españolas, y el Consejo de Supervisión está compuesto paritariamente por representantes de los trabajadores y representantes de la propiedad, y solo participa en las decisiones estratégicas de la compañía, no en las del día a día. Ahí es donde el gobierno alemán designará dos expertos independientes para unirse a ese. Y la Comisión Europea, que lo ha aprobado cautelarmente, que tiene que aprobar caso a caso esto, lo ha aprobado con varias condiciones. La primera condición es que Lufthansa tiene que renunciar a una serie de slots, me parece que es en el aeropuerto de Múnich, no lo recuerdo bien porque no me interesaba, pero ha tenido que renunciar. Y las otras dos condiciones es que durante el periodo en que el gobierno esté en el accionario, aunque sea como un accionista pasivo, un accionista silente, eh, durante ese periodo la empresa no puede repartir dividendos, aunque tuviera beneficios, con lo cual es una invitación a que el gobierno salga cuanto antes para que el resto de los accionistas puedan cobrar, y limita también, hay un compromiso de limitar las retribuciones de la alta dirección de Lufthansa. No he llegado a eso. Entonces, eso no es nacionalizar, como se entiende, porque muchas personas cuando hablan de nacionalizar hablan de incautar, o bien hablan de eso que se hacía en el franquismo, que era socializar pérdidas. No, Ujú. vamos a ver. Yo no estoy hablando, yo creo que eso no es el modelo de Lufthansa, es un modelo que abre la puerta a cualquier participación, evidentemente, siempre que. Ahora, eso está ligado a una cosa que no sé si se puede dar o no se puede dar, que seguramente se puede dar, es en los considerandos de la comisión habla de que la crisis de Lufthansa es coyuntural y derivada de la epidemia y del cierre y de la caída. O sea, no está hablando de un problema estructural de una empresa. Muy bien, don Andrés Barceló, seguiríamos hablando durante mucho tiempo, no queremos ya abusar del tiempo, llevamos más de 45 minutos. Le doy las gracias por habernos, primero por su presencia, pero luego por sus análisis y por sus recetas. Y nada, yo lo que le deseo es que tenga mucha suerte en el empeño, porque de su suerte va a depender también la suerte de la siderurgia y de la industria española. Muchas gracias. Muchas gracias, encantado de haber participado, a su disposición para volver a participar y cuando podamos hacerlo físicamente, cuando podamos hacerlo físicamente, que para mí personalmente es un placer siempre ir a Asturias, y evidentemente si tenemos suerte será la suerte de todos. Por eso yo confío en que saldremos adelante y saldremos bien. Muchas gracias. Estupendo. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. A todos ustedes que nos siguen en esta plataforma del Grupo El Comercio, gracias por su atención y les emplazamos para la semana próxima con dos nuevas conferencias para seguir analizando el mundo tras el COVID-19. Muchas gracias y saludos.